Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Todos los días martes, también los jueves, hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco. Francisco Aravena está con nosotros. ¿Cómo estás, Polo? Muy bien, Pancho, ¿tú? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de cosas bastante contingentes en esta... No sé si es técnicamente la tercera ola, pero se siente como tal Sí. del COVID-19, que ha llegado obviamente a niveles muy dramáticos. Sí, como una olaza. Sí. Muy Como fuerte. cuando pensaste que todo había pasado, viene la peor. Bueno, hay diferentes cosas sucediendo. Obviamente está el tema de la preocupación sanitaria, asistencial, pero también hay algo muy importante respecto de la investigación que se sigue haciendo en torno al virus original y en torno a las variantes del virus que también nos preocupan por la eventual, porque todavía es muy eventual, pero la preocupación así como proyectada de que pusiera en jaque de alguna manera la solución que tenemos a la mano ahora, que son las vacunas. Vamos a conversar de todo esto con Nicolás Muena. Él es virólogo de la Fundación Ciencia y Vida. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Hola, Polo. Hola, Francisco. Encantado de estar hablando hoy con ustedes. Nicolás, quería partir por este informe de la Organización Mundial de la Salud después de este grupo de expertos que viajó a Wuhan para, de alguna manera, determinar el origen del virus. Hay un montón de teorías, algunas derechamente teorías conspirativas, pero otras son probablemente tesis que son factibles, que son plausibles, pero más allá del ruido, ¿por qué es importante en la virología determinar cuál es el origen exacto del surgimiento de un virus? Sí, no, esta es una investigación muy importante. Es un estudio. Esto digamos que todavía es un informe preliminar, no es el informe final de esta misión que está desarrollando la Organización Mundial de la Salud en China, en Wuhan. Es un informe preliminar, prontamente se va a publicar, digamos, el informe final, pero digamos un informe de más de 100 páginas, donde se detalla y se analizan las distintas hipótesis, sin descartar ninguna de plano, digamos, o sea, las 4 hipótesis que más han mencionado y que más han circulado, por así decirlo, y es una misión en la que participó, importante decirlo, 17 expertos chinos que trabajaron también con 17 expertos internacionales. Entonces, para evitar que hayan sesgo en la evaluación de estas distintas hipótesis. ¿Cuáles serían estas hipótesis del origen del virus? Por un lado, tenemos la hipótesis de el contagio directo desde un animal a un humano. Sabemos que los animales donde se encuentran una muy buena cantidad de coronavirus y otros virus distintos, encontramos hantavirus, rhabdovirus, como el virus de la rabia y otra serie de virus más, son los murciélagos. Y de hecho, un murciélago, ¿por qué se sospecha tanto que el murciélago podría ser el origen, digamos, evolutivo del coronavirus SARS-CoV-2, que hoy día afecta, digamos, de forma pandémica a todo el mundo? Esto es porque ya hay evidencia previa de otros coronavirus que son muy parecidos al SARS-CoV-2, como es, por ejemplo, el SARS-CoV, el de 2002 a 2003, que afectó a Asia y partes de Europa, digamos, entre aquellos años. Y también tenemos el MERS, que es un otro coronavirus que también fue epidémico y que afectó al Oriente Medio. Ambos coronavirus surgieron desde murciélago. El murciélago fue el origen de aquellos virus, pero pasaron por un animal intermediario. Y esta es la otra hipótesis, y es la que se dice que es la más plausible, la que probablemente explica el origen del virus. Es decir, un virus que se originó en murciélago, pero el virus de murciélago todavía sigue siendo bastante distinto, digamos, genéticamente, al coronavirus que nos afecta hoy, de manera que se sugiere que pasó por un animalito intermediario. En el caso, por ejemplo, del virus del SARS, fueron unos gatos civetas, así se les llama, que es una especie de felino que, digamos, que se vendía en ese tiempo en los mercados, no sé si se seguirá haciendo, y los tenían en condiciones de hacinamiento, y se cree que de esa forma el virus surgió desde estos mercados. En el caso del coronavirus del MERS, el intermediario fue un camello. Entonces, digamos, el virus pasó desde su origen en murciélago, pasó por el camello, ahí sufrió unas modificaciones genéticas y posteriormente saltó al humano. Esas son las 2 hipótesis que se creen más probables. La más probable es que pasó por un animalito intermediario que todavía no se conoce cuál pudo haber sido. La otra, que tiene una menor probabilidad, es directamente desde el murciélago humano, que es muy improbable porque es un salto, una zoonosis, que se llama un salto de animal a humano,
que es bastante, es más improbable. Y las otras hipótesis que también son menos probables todavía es que el virus haya llegado a través de productos alimenticios, productos congelados, por ejemplo, y la que es extremadamente improbable, pero que de todas maneras se consideró en el informe y se estudió, fue la posibilidad de que el virus haya surgido en un, digamos, incidente en algún laboratorio, sobre todo porque hay un laboratorio de virología en Wuhan, y también se consideró y se evaluó esa hipótesis. Una vez que el virus ya está presente, ¿no es cierto?, y ya, bueno, ya sabemos lo presente y de qué manera se ha hecho presente en el planeta. ¿Por qué es importante conocer el origen? ¿Es para evitar o para prevenir el surgimiento de otros virus o el traspaso, digamos, de otros virus, por ejemplo, si se da el caso de los animales, de traspaso desde animales, para prevenir lo que pudiera pasar con otros virus en el futuro, o el propio combate de este virus también requiere de alguna manera información que puede provenir de lo que se conozca acerca de su origen? Sí, no, es muy importante. Primero, es importante en el contexto actual, digamos, en el corto plazo, saber cuál fue el origen del virus, principalmente para evitar otra zoonosis desde ese mismo origen. Por ejemplo, que vuelva a haber un salto desde este mismo animal, ¿verdad?, a los humanos, sobre todo porque cuando ocurren esas zoonosis, también hay mayor probabilidad de que ocurran mutaciones, es decir, el virus tiene que adaptarse a ese salto entre especies, ¿verdad? Y eso puede producir mutaciones cuando salta de un animal a un humano. Por ejemplo, es lo que pasó en Dinamarca con el caso de los bisones. El virus saltó de humano a bisón y posteriormente nuevamente de bisón a humano. Y esos saltos que el virus, digamos, tiene que adaptarse entre especies, hizo que se produjera una mutación muy importante, que era como que le faltara un pedacito al virus y hacía que el virus se hiciera más resistente a los anticuerpos. Entonces, por eso es muy importante determinar cuál es el origen, por lo menos para poder aislar a estos animales y que no se produzcan más zoonosis. En el largo plazo, ¿por qué es importante? Porque al establecer la fuente del virus y establecer cómo es, por ejemplo, cómo estuvo involucrado el mercado de Wuhan, por ejemplo, en esta transmisión, porque todavía no se sabe realmente cuál fue el rol, por ejemplo, del mercado de Wuhan, porque no todas las infecciones, digamos, hay casos de infecciones que no están relacionadas directamente con este mercado. Entonces, probablemente lo que ocurrió en este caso es que el virus llegó allí, o a través de un animal, o a través de una persona, y las condiciones del mercado de Wuhan, la cantidad de gente y probablemente las pobres condiciones sanitarias que pudieron haberse producido en este mercado húmedo, como se les llama este tipo de mercados en China, hicieron que favorecieron la transmisión del virus. Entonces, poder estudiar este proceso hace que las medidas sanitarias en estos lugares y en toda la cadena, desde alguna posible granja, por ejemplo, se mejoren se mejore en ese sentido las condiciones para que no se produzca esto en el futuro, con otras zonas y quizás con otros virus. Y llegar a la fuente, al animalito fuente, que fue, el principal, que en este caso se sospecha que es un tipo de murciélagos que se encuentra en China, nos permitiría efectivamente aislar a estas comunidades, a las comunidades humanas que viven cerca de estos territorios, de estos animalitos, porque si se sigue conviviendo en estos espacios naturales donde viven especies nativas y especies que no están domesticadas, cuando aumenta el contacto entre las comunidades humanas y estos animalitos, que sobre todo están viviendo en un ambiente natural y muchas veces la deforestación produce, que aumente el contacto entre humanos y animales silvestres, y eso aumenta la probabilidad de que ocurran zoonosis en el futuro. Entonces, poder hacer ese seguimiento nos podría permitir evitar que esto ocurra, o por lo menos disminuir las probabilidades, porque las zoonosis ocurren siempre y ocurren en todo el mundo, no solamente en China. Hay mucha gente que piensa que los chinos son como el origen de todos los males de los virus, pero aquí en Chile nomás tenemos, por ejemplo, el antivirus que proviene de los ratones colilargos. En el caso de Sudamérica tenemos Zika, tenemos dengue en algunas partes. Entonces, las zoonosis ocurren en todos los lugares. Entonces, hay que tratar de cuidar, esos puntos de encuentro entre comunidades humanas y entre animales silvestres, porque ahí es donde justamente se producen estas zoonosis. Estamos conversando con Nicolás Muena, virólogo de la Fundación Ciencia y Vida. Nicolás, estamos hablando un poco de tiempo presente pero pasado, ¿no? Ir al origen del virus, pero
probablemente una de las preocupaciones más urgentes actualmente tiene que ver con las variantes que hemos conocido del virus. Se habla de la variante británica, de la variante sudafricana, pero entiendo que particularmente la que tiene más preocupado a los expertos ahora es la variante P1, ¿no? La de Manaus, en Brasil. Correcto. ¿Qué es Sí. lo que tiene, qué tiene esa variante que la hace tan amenazante? Bueno, esta variante en particular y las variantes que más preocupan hoy día en el contexto chileno, efectivamente, no tenemos ningún caso todavía de la variante sudafricana, pero tenemos bastantes casos de la variante de Reino Unido, que es una variante que particularmente se ha encontrado que tiene una mayor transmisión, la transmisibilidad de esta variante es mayor, es decir, hay una mayor facilidad de transmitirse en la comunidad. Eso se cree que se debe justamente a que el virus puede interactuar con mayor fuerza con las células que infecta, y eso hace que sea más transmisible. Y particularmente lo que preocupa de la variante de Manaus es que se ha estudiado en el laboratorio que podría ser resistente a la respuesta inmune tanto de pacientes infectados previamente con la variante original del virus y también los pacientes vacunados, es decir, que la respuesta inmune de pacientes vacunados sería menor frente a esta variante. Y lo que los estudios muestran en Brasil es que pueden haber ocurrido reinfecciones, de hecho, con personas que se infectaron con la variante anterior del SARS-CoV-2 y que hoy día se infectaron nuevamente con esta variante P1. Entonces, por eso preocupa tanto. Y hoy día también nos preocupa sobre todo porque tenemos un total de 26 casos comunitarios, es decir, sin nexo epidemiológico, que no sabemos claramente cuál fue su origen. No podemos, por ejemplo, vincularlo directamente con alguno de los casos importados, algunas de las personas que viajaron hacia el país con estas variantes. Entonces tenemos que asumir hoy día que las variantes ya se encuentran en nuestra población circulando y que ya tenemos varias que no tienen nexo epidemiológico y con toda seguridad son más de las que están reportadas, de las que se han podido estudiar. Y eso, por supuesto, que preocupa bastante. Nicolás, ¿y qué significa eso para efectos del proceso de vacunación y para el desarrollo de vacunas? ¿Significa que es necesario empezar todo de nuevo en términos de vacunación o se van agregando, no sé exactamente cómo funciona eso, pero de alguna manera uno puede hacer el símil con la vacuna de la influenza, que va también, se van generando variantes, ¿no es que hay que cierto? actualizarla año a año. Y que se actualiza año a año de acuerdo con esa variante. Claro, justamente eso es lo que preocupa. Lo que han mostrado los resultados parciales, digamos, no tenemos resultados todavía de todas las vacunas. Y cada vacuna tiene que estudiarse por separado con cada variante, digamos, porque no todas las vacunas funcionan igual ni tienen la misma tecnología. Hoy día tenemos varias vacunas con varias tecnologías distintas. Está a punto de aprobarse CanSino también, quizás podríamos hablar un poco de eso también. Pero son vacunas con tecnologías distintas y que reaccionan distinto a las distintas variantes. En el caso de la variante de Reino Unido, las vacunas siguen, la verdad es que siguen teniendo una eficacia bastante buena. Eso es lo que se ha probado, pero lo que sí preocupa más es la respuesta de las vacunas frente a la variante de Sudáfrica y frente a la variante de Manaus. ¿Por qué pasa esto? Porque, de hecho, ambas variantes comparten algunas mutaciones que hacen que sean resistentes a los anticuerpos, que puedan evadir un poco la respuesta inmune. Sin embargo, lo que muestran los resultados hasta ahora es que disminuye la eficacia de las vacunas donde esto se ha evaluado, pero no disminuye radicalmente como para que las vacunas dejen de ser eficaces. Es decir, siguen teniendo algún grado de eficacia, la mayoría de ellos sobre el 50%, excepto una vacuna que todavía no está aprobada en Chile, que es la vacuna de Novavax, que mostró unos resultados bastante pobres frente a la variante de Sudáfrica. Probablemente ellos van a tener que hacer este proceso de rediseñar la vacuna con la misma tecnología, pero con esta nueva información genética. Sin embargo, en el futuro esto podría cambiar. Efectivamente, en el futuro esto podría pasar como con la vacuna de la influenza, que quiere decir que si estas variantes, que por supuesto el virus va a seguir mutando, el virus muta todo el tiempo, y no es algo característico de este virus, todos los virus mutan todo el tiempo, y hay virus que de hecho mutan más que este en cuanto a velocidad de mutación. Pero en este caso, si el coronavirus SARS-CoV-2 sigue adquiriendo mutaciones en el tiempo, probablemente tengamos que rediseñar las vacunas en el futuro para las nuevas variantes que vayan surgiendo. El Instituto Butantan anunció en un comunicado de prensa que la vacuna Sinovac, que es la que mayoritariamente se ha aplicado en Chile, sigue siendo eficaz contra las variantes contra las tres de mayor preocupación hoy día consideradas por la OMS, que son la de Reino Unido, la de Brasil
y también la de Sudáfrica, pero esos resultados todavía no se han publicado. Entonces es súper necesario publicar lo antes posible estos resultados para que podamos revisarlos y efectivamente evaluar que la vacuna siga siendo eficaz frente a estas variantes. Y lo otro que es importante realizar, por supuesto, es lo que se llama vigilancia genómica. Es decir, en la población, no solamente en la gente que está, hoy día ya confirmamos que hay transmisión comunitaria, entonces no solamente hay que hacer esta vigilancia genómica desde la gente que ingresa por el aeropuerto, por ejemplo, del país, sino también en la comunidad, es decir, para saber cuánta, digamos, transmisión de estas variantes tenemos hoy en el país. Entonces, ese proceso, digamos, de que no se detecta con el PCR, digamos, que hay que tomar el virus, digamos, y leer qué hay. Hay que secuenciarlo, ¿no? Hay que secuenciarlo, justamente, esa es la palabra. Entonces, el PCR nos permite saber si una persona lo tiene o no lo tiene, pero para saber qué variante es, como básicamente abrir un libro y poder ver de qué edición es, de qué año, cuándo se publicó, a diferencia de leer solamente el lomo, por ejemplo, que sería como hacerle un PCR. Entonces, revisar, digamos, cuál ha sido la transmisión de estas variantes en Chile hoy día es muy importante para ver cómo tomamos decisiones, porque efectivamente esto puede estar impactando a las cifras que vemos hoy. Claro. Digamos, es algo multifactorial, pero de todas maneras la transmisión comunitaria de las variantes podría estar incidiendo en esas cifras, digamos, tan altas que vemos hoy de contagio. Y si no tenemos en marcha esa vigilancia genómica, estamos un poco volando a ciega en esa dimensión, ¿no? Claro, sí, de todas maneras se está haciendo, pero todos los expertos coinciden en que se debe hacer más, se debe hacer una mayor vigilancia genómica, y hoy día entiendo que el MinSal y también el Ministerio de Ciencia está ya coordinando laboratorios universitarios para que haya una mayor, digamos, fuerza ahí mayor fuerza de trabajo para poder efectivamente hacer más estudios genómicos, porque hoy día son muy necesarios en Chile y en el mundo. Claro, eso es interesante porque lo dijo hoy día el ministro Andrés Kubel, el ministro de Ciencia, que se va a sumar justamente esta red universitaria a la que se refiere Nicolás, para ampliar la capacidad de secuenciación. Y dice que hoy día el ISP hace aproximadamente 170 secuencias semanales y queremos ampliar esa capacidad a cerca de 500. Claro, dice, él reconoce que un porcentaje menor de los contagios, pero así se hace, dice, en el resto del mundo. Claro. Claro, estamos conversando con Nicolás Muena, virólogo de la Fundación Ciencia y Vida. Nicolás, lo adelantabas hace un minuto, lo relativo a la vacuna CanSino. Hoy día, de hecho, se anunció, o ayer, no sé, este acuerdo de Chile con el laboratorio CanSino Biologics para comprar 1.8 millones de dosis de vacuna que llegarían en mayo, a pesar de que todavía el ISP no ha dado la autorización oficial. Sería un gran problema que no lo diera, pero asumimos que sí va a ser el caso. ¿Qué tiene por qué es relevante, más allá del número de vacunas que tengamos a disposición en la población, qué tan relevante es la variedad de estas vacunas? Sí, esta vacuna usa una tecnología que es similar a la de otras vacunas que se encuentran aprobadas en distintas partes del mundo, que es una vacuna que usa lo que se llama un vector adenoviral, es decir, usa otro virus que es modificado, que en este caso es un adenovirus, pero un adenovirus que se ha atenuado para que no enferme, digamos. Ese virus solamente lo vamos a usar como vehículo. No es un virus infeccioso, y la idea de este virus es que nosotros le metemos dentro al virus las instrucciones genéticas para que nuestro propio cuerpo fabrique una pieza del coronavirus, que es la pieza spike o espiga que está en la superficie. De manera que este vehículo es un vehículo, digamos, es como una especie de un Rappi o un Uber Eats, digamos, es un sistema de delivery, así se le llama de hecho en inglés, un sistema de delivery de información genética, y es sumamente eficiente en llevar esta información genética y entregársela a nuestras células. Entonces, nuestras células reciben esa información genética, van a fabricar esta pieza spike para presentársela a nuestro sistema inmune, y que de esa manera nuestro sistema inmune genere anticuerpos, genere células y genere memoria, pueda acordarse después de esta pieza. Entonces, es además una vacuna que es de una dosis simple, de una sola dosis, a diferencia de, por ejemplo, el caso de Sinovac o el caso de Pfizer, por ejemplo, similar a lo que ocurre con Janssen, que tiene la misma tecnología. Esta tecnología de vector adenoviral es la misma de Janssen, de Oxford, AstraZeneca, y también de la vacuna rusa, la vacuna Sputnik 5.
Claro, entonces tiene una eficacia por sobre el 65%, pero esto es solamente con una dosis. Entonces esto es súper relevante porque hoy día, si no me equivoco, se anunció por parte del gobierno la adquisición de casi 2 millones de vacunas, lo que se traduce básicamente en creo que son 1,8 millones, entonces son 1,8 millones de vacunados. De personas vacunadas, claro. De personas vacunadas. Claro. Y como sabemos que no todas, la variedad en este caso sería importante porque sabemos que no todas las vacunas reaccionan igual frente a las variantes. Entonces, el hecho de poder tener variedad implica que va a haber de alguna forma más resistencia de la población. Es como lo que se dice siempre, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Entonces, que no tengan todos el mismo grado de susceptibilidad a las variantes. Hoy día lo que se habla, de todas maneras hay que comprobarlo y hay que verlo, es que la vacuna de Sinovac, por ejemplo, que está basada en el virus completo, tendría alguna ventaja frente a las variantes porque las variantes suelen cambiar más la spike, la proteína de superficie. Pero la Sinovac, al ser basada en virus completo, es decir, todas las piezas del virus, nuestro sistema inmune generaría inmunidad contra el virus completo. Entonces, si el virus cambia solo una parte, una pieza, por así decirlo, se cambia solo la chaqueta, pero los pantalones y el jockey sigue siendo el mismo, nuestro sistema inmune lo sigue reconociendo. Pero si solamente reconocemos el jockey y cambia el jockey, hasta ahí llegamos. Entonces, se supone que tendría una ventaja ahí, pero de todas maneras yo creo que esto ayuda porque el tener más dosis antes nos permite acelerar el proceso de vacunación. Hoy día, por ejemplo, estamos viendo, esto puede ser producto de la vacunación o de las variantes, porque todo esto es multifactorial, pero hoy día estamos viendo que los pacientes hospitalizados están disminuyendo en su edad, ¿verdad? Ya no vemos tantos pacientes sobre 60 años, estamos viendo pacientes de bajo 50 años, bajo 40 años en algunos casos. Y esto puede ser también producto de las variantes, que se ha reportado que en algunos casos, por ejemplo en Reino Unido, afecta a una población más joven, pero también a la vacunación que se ha realizado en adultos mayores, que ya estarían inmunizados porque ya habrían pasado 2 a 3 semanas desde la segunda dosis. Entonces es muy importante contar con varias vacunas porque ojalá hoy día aceleremos el proceso de vacunación, que podamos en los próximos 2 meses vacunar a la mayor parte de la población para que estas variantes que pueden afectar a población más joven no significa que haya gente más joven siendo hospitalizada, es decir, poder prevenir sobre todo la hospitalización y la mayoría de las vacunas han demostrado ser tremendamente eficaces en eso. No siempre lo que varía es el número de la transmisión del virus, de la infección, pero si hablamos de prevención de la hospitalización, todas tienen valores por sobre el 90% de prevención, y eso es sumamente importante. Eso quiere decir, Nicolás, para ir finalizando, ya que en algún minuto y más o menos luego vamos a ver un descenso agudo en la cantidad de personas hospitalizadas o eso todavía está por probarse. Eso debiéramos verlo, digamos ya. Bueno, según los reportes que todavía no se han publicado, digamos, y eso es súper importante, ojalá que se haga lo antes posible, que podamos acceder a la información completa de los ensayos clínicos en fase 3 de la vacuna de Sinovac, pero lo que han indicado los comunicados es que la mayor parte de la inmunidad se adquiere 4 semanas después de la segunda dosis. Entonces lo que esperamos ver es una disminución en las hospitalizaciones, al menos de la población vacunada, e inmunizada, porque no son sinónimos, porque una persona se puede vacunar, pero de ahí a que su sistema inmune efectivamente reaccione son varias semanas tras la segunda dosis. Entonces deberíamos empezar a ver eso entre abril y mayo, y sobre todo ya vamos a ver un impacto mayor cuando podamos conseguir esa inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo se estima hoy día que se alcanzaría entre un 70 a un 85% de la población vacunada. Entonces, probablemente ese mayor impacto lo vamos a ver hacia junio o julio, cuando ya podamos contar con la mayor parte de la población vacunada. Vamos a ver un impacto en la hospitalización, en los fallecimientos, pero ojalá lo veamos también en la transmisión. Eso es tremendamente relevante. De todas maneras, si solamente vacunamos en Chile, pero alrededor, digamos, todo el resto del mundo no se vacuna, de todas maneras no estamos a salvo, porque eso significa que el virus va a seguir mutando en otros países. Y se puede producir una variante suficientemente distinta como para que de todas maneras afecte a la población chilena inmunizada. Entonces,
básicamente no vamos a estar a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo. Claro. Por eso es muy importante que aquí también tiene que haber colaboración entre países, para que ojalá se vacune a todo el mundo. Sí, y de esa manera por fin vamos a poder estar a salvo. Y que poca conciencia hay acerca de eso, desgraciadamente, en las autoridades políticas de los distintos países. Eso a partir de la manera como han ido actuando. Nicolás Muena, virólogo de la Fundación Ciencia y Vida, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco en Radio Duna. Que estés muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes, encantado, que estén muy bien. Pancho, hasta el jueves. Nos vemos, Polo. Un gusto, como Jueves Santo, siempre. además, pues.